Vuelve hoy de nuevo al plató del Foco Roberto Vaquero, fundador y presidente del Frente Obrero, un partido político que lucha por ser la voz de los trabajadores en España. Asevera que la izquierda en general ha ido abandonando la lucha de clases para defender las supuestas minorías y opresiones, y viendo los cambios de voto en varias naciones, acaba de publicar un ensayo en el que explica por qué, en su opinión, el obrero vota a la derecha. Es este que tengo aquí, en mis manos. Ya le adelanto que da fuerte en la deriva de la sociedad y de nosotros como individuos. Bienvenido, Roberto. Encantado de estar aquí otra vez, María. Dices que ese cambio de una izquierda que defendía a los trabajadores a una izquierda de proclamas que está derrumbando la sociedad, comenzó todo cuando se conformaba la nueva izquierda, ¿no? La ideología de la nueva izquierda. Sí, para mí el punto culmen es mayo del 68, que es cuando esta izquierda se hace hegemónica. Creo que es un síntoma, bueno, que adelantó la evolución que luego vamos a tener como sociedad, porque la ideología dominante o hegemónica en la sociedad actual es la de esta izquierda, la izquierda woke, para que la gente lo entienda. Yo lo llamo posmodernismo ideológico, pero para que se entienda lo que quiero expresar. Y a partir del 68 pasan el rodillo en todas las organizaciones obreras, sindicales, de la izquierda revolucionaria, etcétera, e imponen como un pensamiento que desplaza lo que era el sujeto revolucionario, que era la clase obrera, a unas supuestas minorías, que en algunos casos son directamente inventadas, porque no son una minoría aparte de la sociedad, y una serie de pensamientos respecto a la ecología, el feminismo, bueno, una serie de cuestiones que son de obligado cumplimiento. Tú tienes que apoyar eso y entonces defiendes el progreso, la democracia, la libertad, que en su caso esas definiciones están vacías, y si estás en contra de eso, pues eres ya reaccionario fascista de lo que ellos quieran. Tú, manteniendo la línea de Croissant, del filósofo, que además lo mencionas en tu libro varias veces, lo que dices es eso, señalas a mayo del 68 y dices, bajo ese movimiento que tenía grandes anhelos, como estabas describiendo, ¿no?, se aprovechó para meter esta sociedad de capitalismo consumista, sí, que está obsesionada con el consumismo, ¿no?, y que Croissant habla de la ideología de ese consumismo, precisamente. Sí, él lo llama liberalismo libertario, freudomarxismo, y efectivamente, él dice que con soflamas izquierdistas y supuestamente progresistas, en realidad lo que nos están induciendo es una sociedad pues más aislada, más individual, sin identidad, en la cual la persona está separada de aquellas cosas que le hacían partícipe de una colectividad, y son consumidores dóciles. Yo creo que lo vemos, por ejemplo, con las redes sociales, en las que la gente no para de ver vídeos y no sabe ni lo que está viendo, que les da problemas de concentración, luego tienen problemas también ahora que está bajando la agilidad lectora, hay una serie de cuestiones que la gente pues está todo el día con el móvil en la mano y no sabe hacer nada sin estar constantemente. Incluso tú ves grupos de gente y están todos con el móvil, están juntos, pero están solos. Pero están solos. Y creo que eso, como sociedad, cuando evolucione, sobre todo cuando la gente se va haciendo más mayor, y que esos lazos familiares, que son los que sostenían a esa gente de más avanzada edad, yo creo que nos estamos acercando a una situación para mí inmoral, y que para mí es el declive de nuestra sociedad. Tú apuntas eso a las redes sociales, apuntas también, señalas esa moda ahora, dices, incluso por la obesidad, que es el descuidado. O sea, por un lado tenemos en las redes sociales que se nos muestra un mundo perfecto y unos cuerpos perfectos que llevan casi a la obsesión, y por otro lado grandes campañas publicitarias que parece que lo que están promocionando es la obesidad, que eso va contra la salud, y ahí haces crítica. Sí, de hecho en las redes sociales incluso muchos de los cuerpos que nos muestran, ahora con las inteligencias artificiales, los programas de modificación, sí, no, los filtros, ya ni siquiera son reales, es decir, nos venden algo muy artificial como lo bueno, y luego hay gente que se destroza la vida intentando parecerse a esos cánones que en realidad no son humanos, son como un action man, como un dibujo animado. Y por otro lado tenemos ese consumo constante también con el tema de alimentos de baja calidad, de disfruta de la vida, vive el momento, estate todo el día comiendo pizza, y claro, al final pues la gente termina teniendo graves problemas, porque cuando tú detectas que tienes un problema, en vez de ponerle solución, lo que haces es aceptarte. Y está muy bien que te aceptes, pero tú también tienes que intentar dar la mejor versión de ti mismo y estar saludable. Y creo que es lo contrario a lo que se hace ahora. Gabriela Mistral decía que las ideologías sirven para camuflar las envidias y el arribismo. Viendo la deriva que han tomado las ideologías en este momento, ¿tú estás de acuerdo con eso? Pues en parte sí. Creo que mucha gente que tiene una ideología la tiene para ajustar cuentas de problemas que tiene. Y eso va desde la izquierda más radical hasta la derecha más radical. Y creo que hay mucha gente que se mete en política por odio y por ser anti algo,
y no por creencias o valores o principios que tenga él. Yo lo veo con gente que hablo que vota al PSOE, por ejemplo, y yo intento convencerles, en el gimnasio, en la cafetería a la que voy, intento convencerles de que dejen de votar al PSOE, ¿no? O al PP, me daría lo mismo, Sí. ¿eh? Y me dicen, no, porque yo sobre todo estoy contra la derecha. Y es como, vale, señor, me parece bien, pero no tiene que apoyar algo horrible porque esté contra algo. Debería de construir lo que usted quiera, ¿no? Creo que cada persona tiene que intentar hacer o proyectar en los demás lo que él cree de verdad, no ser anti algo. Y creo que ese anti algo tiene raíces más profundas que lo que pensamos. ¿Tú crees que ese anti-algo también es para encontrarle un sentido a la vida de uno? Creo que la gente está muy vacía y tiene que entrar como en grupos o en escenas, sean políticas, sean de música, sean de la moda, que sea del momento, para sentirse igual que otro, porque hay un vacío de identidad. A nivel de familiar, a nivel nacional, a nivel de nuestra historia, de nuestra cultura, hay un vacío. Entonces la gente de repente somos desarraigados, que somos de aquí, pero como podemos ser de otro sitio, y la mayoría de la gente de aquí se va a otra ciudad, a otro gran país y dice, pues yo me siento como en casa. ¿Por qué? Porque no tiene ya identidad ni tiene nada y ya realmente está vacío por dentro. Entonces mucha gente busca, cuando tiene crisis, llenarlo con algo, ¿no? Hay gente que lo hace con sectas y hay gente que lo hace con grupos políticos que también son como sectas. Y creo que entran ahí y tienen un fanatismo que me recuerda a otras épocas o a otros contextos. Atacas duro en el libro también a los sindicatos. Sí. Y dices, esos sindicatos que antes organizaron, pues oye, grandes movimientos que eran para defender derechos del trabajador y que sin embargo ahora, pues como digo, les das fuerte. Es que yo creo que son los que más daño hacen a nivel de imagen a todo lo que suene a lucha. Para mí un sindicalista es esa persona abnegada, que está dispuesta a quedarse sin el trabajo, que está dispuesto a pasar penurias, que saca tiempo de donde no lo tiene para dedicárselo a los demás. Es una persona que es literalmente un soldado, ¿no? de los trabajadores. Y claro, eso con los años, claro, yo le cuento esto a alguien y va a decir, ¿de quién me está hablando este hombre? Claro, porque la imagen que hay ahora de ellos es gente con cochazos en una sede que no trabaja, que vende a los trabajadores en los juicios, que está cobrando subvenciones y que convierte el 1 de mayo, que era un día de lucha, en un día de apoyo al gobierno, que es un partido político que para mí es de los más antiobreros que hay, el PSOE precisamente. Entonces a mí eso me enrabieta porque te impide, incluso los propios trabajadores tienen rechazo a todo lo que suene a sindicato, y cuando nosotros hacemos sindicalismo del de antes, siempre se impugna contra comisiones de UGT y intentando ganarnos a la gente para hacerles ver que hay otro tipo de sindicalismo y que en realidad los que lo han pervertido y degenerado han sido ellos. Y yo creo que lo primero que habría que hacer es quitar la financiación pública, más que nada porque hay que sanear los sindicatos, y creo que los sindicatos, los de ahora, los mayoritarios que dicen que son sindicatos de clase, desde luego debe ser de la clase de los grandes empresarios, de las grandes multinacionales, que defienden la misma agenda que ellos. O sea, han abandonado, de hecho tuve su programa y hablan más de ecologismo, feminismo, transgenerismo, de ese tipo de cosas que de lucha obrera. Que es justamente lo que estabas diciendo tú, ¿no? En el libro. Hablas del feminismo también en el libro y le das fuerte, y además lo haces apoyándote en grandes filósofas, en Sí. mujeres que dicen que no hay patriarcado, que las mujeres estamos perfectamente representadas. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo sí defiendo a la mujer y los derechos de las mujeres. O sea, quiero diferenciarlo. La gente, para mucha gente, feminismo es sinónimo de defender los derechos de las mujeres y no querer volver a la Edad Media. Pero claro, con esa definición todo el mundo sería feminista. Es irreal. El feminismo es otra cosa. El feminismo es algo totalmente sistémico y que no busca la igualdad. De hecho, yo creo que busca un poco el ajuste de cuentas y busca todo el rato cuestiones discriminatorias para el hombre en base a un supuesto patriarcado que ya no existe en Occidente, porque el patriarcado por definición es un sistema socioeconómico que privilegia al hombre por encima de la mujer por el hecho de serlo. Aquí hay leyes que privilegian a la mujer por encima del hombre. Bueno, ahora se habla de heteropatriarcado, que también lo tratas tú en el libro. Bueno, es ponerle y cis-heteropatriarcado pero también. Sin embargo, tú das unas cifras que son muy interesantes en las que dices hay más suicidios de hombres que de mujeres, más hay pobreza, más hombres que son vagabundos, más que muertes, están en ritmos. Sí. De hecho, el hombre sufre más la violencia que la mujer en la sociedad. Y es cuestión de estadística, pero yo sí creo que... ¿Esos datos de dónde son? Para que el que los cuestione diga, sí, ahora están diciendo de unos datos de dónde. Bueno, pues los has muchos sacado. son del INE, del Instituto Nacional de Estadística, nada sospechoso de ser antifeminista, y de otros organismos, que ahí están todos los estudios. He buscado todos los que había en castellano y he traducido algunos del inglés. He usado también a Rosana Kramer, que yo la admiro y la aprecio mucho. He tenido suerte de tratarla y poder hablar con ella. Y el libro que tiene, El patriarcado ya no existe más, pues yo creo que desmonta todo esto, incluyendo un tema muy polémico como es el de la violencia de género, que ella defiende, y yo también, que eso no existe como tal y que la violencia es multifactorial
y que por supuesto que hay hombres violentos, igual que hay mujeres violentas, y que eso obviamente como sociedad tenemos que mitigarlo e intentar eliminarlo de la sociedad, pero señalar al hombre como colectivo, como culpable, es ridículo, porque no todos los hombres son violentos y mucho menos ejercen la violencia contra la mujer. De hecho, eso es una minoría. ¿Qué opinas de los cupos, Roberto? Yo estoy en contra. De hecho, bueno, ahora se ha dado una vuelta de tuerca grotesca, que es que, claro, toda la vida luchando porque la mujer esté en paridad, pero luego en determinados trabajos y en determinados oficios no lo quieren, son las cosas que les gustan a las feministas, pero de todas las maneras ahora se da la cuestión de que como ahora te puedes cambiar el sexo yendo al registro, claro, ahora los cupos de mujeres van a estar ocupados en gran parte por hombres que dicen que son mujeres. Entonces, claro, toda esa lucha que ha tenido la mujer, ¿no?, por esa lucha por una paridad, se va a quedar en la nada. ¿Qué harías tú? ¿Qué proponéis en el Frente Obrero? Yo creo que tema? Tiene que haber igualdad de oportunidad a la hora de acceder a los sitios, pero obviamente ya no solo porque nosotros no somos iguales, es decir, tenemos que tener igualdad ante la ley, tenemos que tener protección social, es decir, de que nadie te pueda pisar ni nada, pero iguales no somos, es decir, yo entiendo que haya más bomberos hombres que mujeres y creo que cualquier mujer lo puede entender también. ¿El por qué? Porque por cuestiones biológicas, físicas, igual que hay en otras profesiones que hay más mujeres porque tienen más facilidad a la hora de desarrollar ese trabajo. Yo no creo que eso sea superior o inferior, no creo que un bombero sea superior a una profesora, por ejemplo, que hay mucha más gente en la educación. De hecho, es que sin la educación, ¿qué sería de nosotros? Entonces, que las mujeres prefieran, en general, vamos a decir como colectivo, entre comillas, dirigirse a determinadas profesiones, eso no hace que sea peor la profesión, y al revés tampoco. Y por supuesto que tiene que haber mujeres en todos los sitios, y me parece bien que fomenten que la mujer se acerque a determinados puestos de trabajo que antes no estaban, pero una cosa es eso y otra cosa es fijar puestos por la fuerza, y en los políticos exactamente igual. Antes se quejaban de que había más hombres, ahora puede haber hasta un 60% de mujeres. ¿Les parece bien que haya más mujeres que hombres? O sea, ¿por qué este arbitraje? Yo no lo entiendo. Yo creo que la gente tiene que estar por su capacidad, y creo que los cupos, si una mujer es buena en algo, tiene que estar. Si una mujer no se ha capacitado y no se ha esforzado para estar, no tiene que estar. Si está por el simple hecho de ser mujer, es una falta de respeto para la mujer que sí lo ha trabajado y que sí ha llegado a esos puntos. Vamos con otro de los temas que además es una cruzada en tu caso y que genera muchísima controversia y es una gran preocupación en gran parte de la población: la inmigración ilegal. Obviamente la inmigración legal está bien, se necesita mucha mano de obra y está muy bien. Dinos tus puntos clave, bueno, ya los cuentas aquí, pero para que los cuentes tú. Yo pienso que la ilegal habría que eliminarla, de que debería haber cero, o sea, porque tenemos que tener control de nuestras fronteras, tanto los que vienen en avión como los que vienen en patera, y creo que la gente que viene de forma ilegal debería de ser expulsada del país, debería de ser deportada, y no deberíamos de estar haciendo regulaciones masivas como esta que están negociando ya entre todos los partidos. ¿Qué harías con los que sí que son legales y delinquen? Expulsarles, por supuesto. Yo creo que también habría que deportarles. De hecho, habría que tener acuerdos con ciertos países para mover allí a la gente y que desde allí los deporten, porque tenerlos aquí en un CIE, que están prácticamente infrautilizados, 2 meses para luego soltarles y que sigan en España, yo no le veo el sentido. Yo creo que quien delinque, quien no respeta, quien no se integra, quien no quiere, bueno, participar, ¿no?, del progreso de nuestra sociedad, creo que este no es su lugar. Y yo creo que el problema es el modelo migratorio, no solo el ilegal. Creo que se dan más visados de los que se deberían. De hecho, estos últimos años han dado cerca de 1 millón. Y si eso se hace todos los años, por mucha mano de obra que se necesita, al final terminamos siendo otro país, no España. Entonces yo creo que la gente que viene a trabajar, a integrarse, a asimilarse y a aportar, está bien que estén, pero también tiene que ser en un número que no haga que se guetifiquen, que no haga que se segreguen y que no hagan que se den ciertos procesos de sustitución en algunos barrios que en 30, 40 años de repente directamente es otro tipo de gente la que hay, y eso tampoco está bien. Si lo hiciéramos nosotros en sus países, dirían que es colonialismo. Al principio de la entrevista estaba señalando a mayo del 68, en el momento en el que se aprovecha, ¿no?, para meter ese capitalismo consumista y que la izquierda empieza a cambiar, ¿no?, y en vez de defender al obrero, dices tú que lo que pasa es a proclamas, ¿no?, y a vivir bien. Pero señalas también en el libro otros momentos como el fin de la Revolución Rusa o el fin de la Segunda Guerra Mundial. Claro, hay momentos de crisis en los que la izquierda bueno, sufrió una transformación, una adaptación, ¿no?, a la época después de esos acontecimientos. Desde luego la caída de la Unión Soviética hizo que perdieran muchos el norte y que ya no tuvieran un modelo al que seguir. Hubo mucho pesimismo y entraron en unas dinámicas ideológicas
yo creo, muy negativas que facilitaron que esta ideología de mayo del 68 terminara de imponerse incluso en los partidos comunistas que habían sido conservadores en lo social hasta hace poco tiempo y que ahora pues prácticamente defiendan lo queer. Es decir, el movimiento comunista, fíjate si está muerto, que se supone que son materialistas y han abrazado la ideología queer, o sea, para ellos ahora ser mujer es un sentimiento. Entonces yo cuando veo estas cosas digo, lo mejor que pueden hacer es disolverse y que montemos algo nuevo de cero, porque está la cosa muy mal. La otra vez que estuviste aquí, la anterior, tú decías que Podemos y Sumar te parecían más sistémicos que la derecha española. Que un partido conservador, bueno, que la derecha depende de cuál, pero que el típico señor conservador, sí. O sea, que el típico grupo conservador, sí, sí lo es, porque un señor conservador quiere mantener lo que hay y tiene cierto apego a la tradición y a ciertos aspectos, ¿no?, sociales. Y sin embargo, esta gente de Podemos, de Sumar, defiende lo mismo que te puede defender Amazon. O sea, para mí han pasado a defender los intereses de las grandes empresas porque su agenda es la misma. Ellos tienen la agenda verde también, los dos la tienen, los dos son feministas. O sea, en el fondo es una ideología del capital financiero para mí. ¿Cómo corregirías tú esto? Porque es verdad que estamos en una sociedad consumista, en una sociedad obsesionada con las redes sociales, que lo explicas aquí perfectamente. Pero ¿eso cómo se corrige? Porque las redes sociales están ahí, lo tenemos todos, y la adicción al teléfono móvil es también un hecho. Yo creo que se puede tratar primero dando herramientas a la gente más joven, incluso a la gente mayor que ha tomado esas tecnologías posteriormente. Creo que debería de darse unas herramientas, unas pautas para que la gente, igual que cuando el psicólogo te da pautas para herramientas para superar otras cuestiones, creo que se tienen que aprender a manejar con las redes. Una cosa es el uso productivo de las redes sociales y otra cosa el uso de ocio destructivo que tienen. Entonces yo creo que hay que fomentar el primero y, limitar el segundo. ¿Qué quiero decir con limitar? Yo presionaría a las empresas para que cambien los algoritmos. Los algoritmos están diseñados para atraparte y que te quedes ahí y venderte cosas. De hecho, con el tema de la publicidad es así. Sí. Sin embargo, el algoritmo no tendría por qué ser así. No tendría por qué estar vendiéndote cosas, sino podría ser simplemente para conectar a la gente. Y luego creo que hay que tener una cultura, una educación de que tienes que priorizar tu vida. Es decir, está muy bien todo lo virtual y que lo puedas usar, pero ponte límites. Si tú miras en los ajustes del móvil cuántas horas estás con el móvil, la gente se va a asustar cuando lo vea. A mí me pasó, yo estaba 7-8 horas, porque yo trabajaba, yo hubo una época que estaba 7-8 horas, y yo me di cuenta y he rebajado 1,5. ¿Por qué? Porque me puse pautas y me puse una rutina para evitar estar adicto. Es decir, tomarte un vino no pasa nada porque te tomes un vino o dos, pero si te tomas 15 vinos todos los días acabas alcohólico. Lo que ocurre es que muchas personas utilizan las redes sociales también como compañía, ¿no? Y por otro lado, pues ven contenidos y en vez de estar leyendo o estar aprendiendo algo, pues están con la red social. Es muy difícil, o sea, quizá la raíz sería el sistema educativo. Sí, claro, y hay que enseñar a la gente a que tiene que disfrutar de su soledad también, en los momentos en los que está solo para construirse. Yo muchas veces yo voy a una cafetería que voy siempre a leer ahí, y a mí hay gente que viene a hablar conmigo y me dice, ¿qué haces? Y yo, pues, tan a gusto. No, ¿y no prefieres venir tan...? No, la verdad es que no. Porque yo tengo mis amigos, construyo mis relaciones, pero yo tengo mi espacio para cada cosa. Y yo sé estar solo, sé sentarme en una silla y estar pensando. Eso para mucha gente es imposible. En cuanto están solos un segundo... Claro, por eso digo que quizá la clave está en ir a la raíz, ¿no? Para mí el sistema educativo. En eso y en apretar a las empresas para que no diseñen las cosas para atraparte y que estés 10 horas todos los días. Bueno, vamos con un tema importante que está también candente estos días. ¿Qué opinas del Comité de la Verdad para controlar a la prensa? Bueno, todos los estados intentan controlar o tener mínimamente controlada a la prensa. Y yo creo que Sánchez, con la presión que ha tenido por el tema de su mujer, que veremos a ver cómo le sale, a pesar de tener a la Fiscalía en su bolsillo, y otras cuestiones que le están pasando, quiere hacer un ajuste de cuentas. Para mí es un ajuste de cuentas criminal, como los que haría una mafia, a un periódico porque ha sacado un artículo en contra de él. Y yo creo que con esto van a meter mano a todas las empresas. A ver, todos los medios de comunicación, los grandes, todos cobran de subvenciones, porque ellos ponen subvenciones públicas, la gente las pide y se las dan. Entonces, es parte de sus ingresos. ¿Qué quiere hacer Sánchez? Cortarle la financiación a estos grupos y que se arruinen. Y yo creo que y luego además les va a meter en juicios con el tema de las fake news y demás, cuando los periódicos que más fake news hacen precisamente son los que están al servicio del gobierno, porque hacen lo que sea con tal
de mantener su relato. Entonces yo estoy totalmente en contra de todo esto. Claro, eso te iba a decir, ¿para ti esto es aceptable en una democracia? ¿Tú crees que poner un comité de la verdad, crear ese comité, es democrático? Es que la democracia para mí es el poder del pueblo, como dice Bukele, y yo creo que lo que tenemos aquí en Occidente es otra cosa distinta. Entonces yo creo que hay déficits democráticos por todas partes y este es uno más de ellos. A mí no me sorprende, a mí me repugna, pero a mí no me sorprende. Y lo que va a hacer es pasar a cuchillo a todos los que no piensan como él. ¿Qué va a pasar? Que cuando gane el PP será al revés y dirán que es el fascismo, porque el PP va a aprovechar. El PP no va a derogar esta ley luego después. Él lo que va a hacer es adaptarlo y usarlo para pasarle cuentas a los que van. Sí, yo creo que sí. De hecho ha pasado con muchas leyes que dijeron que iban a derogar y ahí están, luciendo. Y yo creo que el problema es que el PP y el PSOE son muy similares y que en el fondo no se diferencian tanto. Sabes de la Fundación Avanza, ¿no? Que de hecho este miércoles pues la presentaban ya en público y es para dar vida a ideas, dicen, progresistas, que acaben con todo lo que hay ahora mismo, ¿no? Con esa corrupción. Zapatero va a montar la Asociación de las Buenas Personas, también lo ha dicho, que es como que es ser buena persona. Tener una ideología es ridículo. Bueno, pero dicen que es para azotar ellos todo lo reaccionario que está golpeando al mundo, ¿no? Yo creo que van a coger persona por persona a quienes consideren polémicos y les van a hacer campañas de desmontar bulos, aunque sean falsas, y les van a arruinar la imagen. Luego les cortarán la financiación e intentarán meter en juicios por delitos de odio a gente. Y así yo creo que se quitarán fácil al 80 al 90% de la gente que les critica. Pero lo que estás describiendo, eso ya no es una democracia, si es que llega a ocurrir eso. Yo creo que sí va a ocurrir, la verdad. Y creo que, bueno, que tiene unos déficits importantes y que yo creo que Sánchez es consciente de que si él cae, el PSOE se va a tener que refundar y yo creo que van a hacer lo imposible por alargarlo. A mí me recuerda un poco la época del PRI en México, que era como, sí, hay elecciones, pero siempre gana el PRI. Y yo creo que es lo que va a intentar con el PSOE, que haya elecciones, pero que ganen ellos siempre. Roberto, ¿hasta qué punto crees tú que lo políticamente correcto impide que avance la sociedad? Porque vivimos en lo políticamente correcto y de hecho es uno de los temas que tratas también en el libro. El problema es que lo políticamente correcto en realidad es una dictadura encubierta. O sea, por eso cuando dices lo de democracia yo digo, bueno, sí, pero es que yo ya creo que vivimos en una dictadura. Vivimos una dictadura en la cual hay una alienación brutal y la gente está lobotomizada. Y aunque sí que hay reacción, mayoritariamente la gente, lamentablemente, hay cosas que, como dicen ellos, los de Sumar y Podemos y demás, están fuera del debate. Y ese es el problema, que no puede haber nada fuera de debate mientras alguien quiera debatirlo. Entonces, cuando ellos dicen, no, es que esto no se debate, no, los derechos no se debaten. ¿Qué pasa? Que te están diciendo lo que tienes que pensar y que no puedes entrar ahí. Entonces, para mí, el pensamiento único ya está ahí. Y yo creo que lo que están haciendo es terminar de cimentarlo. Y uno como ciudadano nos estará viendo y se preguntará, me imagino, ¿qué podemos hacer? Yo, sinceramente, yo creo que hay que ir hacia un cambio constitucional. Porque cuando gane la derecha va a ser exactamente lo mismo, porque va a ganar el PP, tendrá apoyos de gente lamentable, igual que el PSOE, incluso a lo mismo hasta de la misma gente en algunos casos, y no creo que vaya a haber un gran cambio. Yo creo que el problema es esta alternancia que me recuerda al turnismo, en el cual, bueno, ellos se turnan, pero el que está era el rey, ¿no? Pues ahora en vez del rey son las grandes empresas, que son los que ponen la pasta a los partidos. Y yo no creo que haya mucha diferencia entre el PP y el PSOE. Incluso a los partidos muleta, al final, los atraen hacia ellos, los compran, les dan una vicepresidencia, los van colocando y al final ese ardor que tienen por supuestamente cambiar cosas se queda en seguir apostando porque haya dos partidos grandes que se van alternando. Y yo creo que muchos de los problemas que tenemos vienen de la Constitución del 78, todos hablan de que defienden la Constitución, pero es que el problema está ahí. La Constitución tuvo su papel, pero es que ¿cuántos años han pasado desde la Constitución? Décadas y décadas. Y yo creo que hace falta un marco constitucional y de leyes electorales que elimine el peligro del separatismo, porque están ultrafinanciados por nosotros también y tienen una situación de privilegio que no es normal, el tema de la soberanía, el tema de las relaciones con la Unión Europea, o sea, hay una serie de cuestiones que tenemos que meter mano ya o nos va a pasar algo como país. Y necesitamos cambiar la Constitución, porque la Constitución nos comprime, es decir, ciertas cosas que habría que hacer, como el tema de retirar nacionalidades, el tema de deportar masivamente a la gente ilegal que está delinquiendo, todo este tipo de cosas, la mano dura contra los delincuentes, todo este tipo de cosas. A mí me escriben muchos policías y me dicen, es que no podemos hacer nada, y a mí hay marroquíes que me dicen, si es que los vamos a conquistar, y se lo dicen a la policía y no puede hacer nada. Yo no me imagino esto en los 90, o sea, le muelen a palos, no pasaría. Ahora mismo es que hay incluso un juicio social al que haga cualquier cosa para enfrentarse a esto.
Tú dices que habría que tomar medidas, y en concreto apuntas también a la soberanía. ¿Qué cambios harías? ¿Qué cambios haría si tuviera yo capacidad de decisión? Si fueses mañana presidente del gobierno, capacidad ¿qué de decisión, vale, mira. Vale. Lo primero, pondría en valor lo nuestro. O sea, el Ministerio de Cultura que tenemos ahora hay que demolerlo y construir otra cosa diferente, porque es lo contrario a la construcción nacional de un país. O sea, eso no puede ser. Hay que primar en los colegios a la hora de la educación que la gente ame a España. Y hay mucha gente promoviendo que la gente odie lo nuestro, para encima tener nosotros en los colegios que también que estar defendiendo leyendas y relatos fantásticos. Creo que en la educación... Bueno, de hecho aquí hablas de que se ataca la famosa leyenda negra española, que encima es un bulo, y sin embargo pues se ensalza a otras naciones que hicieron masacres. Claro, como los ingleses. Y son los héroes de la gente, lo que sale en las películas, y sin embargo nosotros, tú preguntas a cualquier chaval por la calle, oye, ¿sabes quién es Gonzalo Fernández de Córdoba? Y te va a decir, ¿quién? No se fomenta lo nuestro, incluso a nivel de cultura, de lo que somos. Hay que fomentar que la gente salga del colegio siendo un patriota. Y independientemente de la ideología que quiera tener o lo que él quiera, es decir, España está por encima de eso. Y eso no se hace. Hay que promover culturalmente lo nuestro, hay que defender nuestra historia, eso a nivel cultural. A nivel de seguridad, hay que actuar contra los delincuentes. Y hay que tener leyes y hay que dejar actuar a las fuerzas de seguridad para acabar con la amenaza que está creciendo constantemente. Hace falta controlar nuestras fronteras, hace falta poner en valor la nacionalidad y que no sea un papel. Hay que retirar nacionalidades a la gente que no se siente española, que no trabaja, que no aporta, que se dedica a delinquir, que quiere implantar la Sharia. Esa gente no es española, esa gente sobra aquí. Por supuesto hay que cambiar cómo se dan las nacionalidades, ¿no? Por supuestísimo, y hay que tener una posición con el Islam diferente a la que tenemos. ¿Cuál sería tu postura con la Unión Europea? Creo que habría que hacer algo parecido a lo que está haciendo Orbán en un proceso, en Hungría, que posiblemente terminará con la ruptura como va a acabar con Orbán, porque nosotros, sí, muy bien, recibimos dinero de la Unión Europea, pero ellos deciden todo lo que hacemos. Y se han cargado el país a nivel de industria, a nivel en el campo, y poco a poco lo hacen más. También las leyes de control social también nos vienen de allí. Entonces la relación con Europa tiene que ser distinta. Yo creo en Europa, pero no creo en la Unión Europea. O sea, tú crees un modelo como el de Orbán, que es, él dice, vale, yo tomo mis medidas y no me voy a someter a todas las Yo creo que reglas. ese es el proceso para aprovecharte de la Unión Europea y llegado el punto ya salirte y tener la capacidad de mantenerte por ti mismo. En ese sentido, sí. Yo soy soberanista y yo creo que España tiene que ir por encima de lo demás. Yo sí creo en Europa, ya no solo culturalmente en el sentido de Occidente, de civilización, que por supuesto que sí, sino también de que como bloque tenemos que estar unidos para poder combatir las grandes amenazas que tenemos, por ejemplo la migratoria, por ejemplo el Islam y otra serie de cuestiones que si no estamos juntos no puede ser, pero tiene que ser una coordinación, una unión de naciones soberanas. No puede ser que seamos como un mini gobierno, no mundial, pero un gobierno europeo en el cual hay unos comisarios que siguen agendas extranjeras, que nadie les elige porque se eligen a sí mismos, que deciden lo que tenemos incluso que comer. Yo creo que yo no creo en eso. ¿Tú la Agenda 2030? Yo estoy totalmente en contra de la Agenda 2030, yo creo que es un engendro y es un intento de crear esa gobernanza mundial para tener a la gente más subyugada que nunca, porque es una forma de tener controlada a la gente y tenerla en una silla consumiendo. Roberto, ese movimiento de las izquierdas del que tú hablas no es una cosa que ha ocurrido únicamente en España, ha sido un movimiento global. De hecho, estábamos diciendo que al final de la Revolución Rusa, al final de la Segunda Guerra Mundial, estábamos haciendo una recopilación, ¿no? Un poco un repaso. Y si miramos al mundo entero, pues nos encontramos situaciones muy complicadas en todos los países, por ejemplo en Estados Unidos. Poniendo los ojos en Estados Unidos, ¿qué opinas? Yo creo que lo que está pasando con el Partido Demócrata es muy interesante, porque ellos son como nosotros dentro de 50 años. Entonces, ver que el presidente y el candidato a la reelección es una persona que está senil, porque yo he visto discursos de Biden hace 20 años, y era una persona fogosa, lúcida, y es un señor mayor que apenas se tiene en pie y que se confunde. Él mismo ha dicho que casi se duerme en el debate, que el debate ha sido el golpe de gracia, porque Trump tampoco es que sea un renovador por edad, pero se le ve vivo. Y creo que esos sean y que además los posibles sustitutos que hay son Hillary Clinton, o sea, gente, Nancy Pelosi, gente que tiene 84, 85 años, te das cuenta de que es una sociedad muy decadente, muy decadente. Y creo que abre oportunidades. Yo estoy deseando que gane Trump, no porque me guste Trump, sino porque creo que va a liberar a Europa de la presión. Yo creo que con el grupo que está alrededor de Biden, porque él no decide nada,
creo que no van a dejar que se produzca ningún cambio en Europa. Y sin embargo, si Trump se centra en Estados Unidos y se dedica a hacer América grande de nuevo, como dice él, nos va a dejar manga ancha para los cambios que se tienen que producir, porque aquí en España todavía no lo vemos, aunque lo empecemos a ver ya, pero yo invito a la gente a ir a París. Si es que es el choque de realidad. La gente tiene su discurso, no, pero la gente, la situación que vienen de conflictos, es que lo pasan muy mal, que vayan a París. Solo tienen que ir a París, ver los resultados de esas políticas y darse cuenta de que hay gente que estamos dispuestos a tirarnos al monte antes de que España se convierta en eso. Ahora vamos a París nosotros, pero para terminar con Trump, claro, también nos están escuchando y puede decir la persona, bueno, pero es que después de lo del Capitolio... No, da igual lo del Capitolio. El Capitolio a mí me ¿Te parece, da igual lo del Capitolio? Totalmente. Pues es un tema serio, el Capitolio es un montón de gente loca, enardecida, que la han estado moviendo para que haga determinadas cosas. Trump además hizo, yo no tengo nada que ver, y yo no vi a Trump allí con una antorcha. Entonces, lo del Capitolio a mí no me parece, no sé, no me parecen los tanques tomando el Capitolio. El presidente era él, de hecho. Entonces, a mí me parece que se ha sobredimensionado con la izquierda y han intentado hacer como un mito refundacional en ridículo. Trump no se dedicaba a hacer otras guerras, Trump intentó pacificar, Trump se dejó de meter tanto en Europa, quería incluso reformar la OTAN para que o pongan dinero o terminar rompiendo la alianza, lo cual sería estupendo, porque Europa tiene que mirar por lo suyo. Entonces yo creo que gane Trump en Estados Unidos a los europeos nos viene bien. Nos viene bien porque nos va a permitir hacer cosas que tenemos que hacer, porque España, de verdad, que vamos con retraso con el resto de Europa, pero si vas a los países nórdicos, si vas a Alemania, que la gente está harta. Bueno, y como tú decías, si ponemos los ojos en un país vecino, como es Francia, con la situación que ha tenido, podríamos aprender. Es que son dos sociedades, porque cuando no se integra a la gente, el problema es que hay literalmente dos sociedades paralelas. De hecho, ahora se están pegando los blancos porque viene el fascismo, porque si tú ves los actos de la izquierda, son todos blancos. A lo mejor hay un negro entre 100.000, pero son todos blancos, y los que se están moviendo con Le Pen igual. Cuando pasaba lo de los chalecos amarillos, eran blancos. Sin embargo, cuando pasaban cosas de los disturbios, de los suburbios y demás, no había un blanco. Es decir, es que se movilizan y hacen las cosas en paralelo, y no puede haber dos sociedades en un país, solo puede haber una. Entonces, o se asimilan y se integran, o tendrá que haber, que eso es lo que yo defiendo en el libro, políticas de remigración, es decir, que favorezcan que gente de determinados contextos sean segunda, tercera, cuarta generación, porque si no se han asimilado y no se han integrado da exactamente igual, y si viven en un gueto y odian al país me da exactamente igual. Habría que fomentar que se puedan volver a sus países de forma ordenada y correcta. Lo que pasa es que en Francia es muy complejo. Los guetos sí que nos podrían servir para aprender, pero Marruecos era un protectorado, Argelia era realmente Francia, sí, pero si entonces eran franceses. Sí, pero si nos retrotraemos a antes, los imperios marroquíes invadían Europa. Es decir, y también estuvieron por saqueando lo que es el territorio de Francia. Claro, si nos vamos para atrás nos podemos ir hasta los pueblos prerromanos, pero no hay una relación colonialista actual. El colonialismo a mí me parece lamentable, creo que fue un gran error, lo que se hizo en Francia fue atroz, pero eso no significa que yo quiera que se destruyan nuestros países, porque además yo voy a hacer una reflexión. La gente del pueblo llano que había en Francia, o que había, imagínate, mecánicos, gente de ese estilo que vive en Francia, ¿qué culpa tiene de que las empresas de Francia y los gobiernos de Francia, sus servicios, estuvieran haciendo barbaridades? Ellos sufrían a esa gente exactamente igual. ¿Por qué tenemos que aceptar que se destruya nuestra sociedad en base? No, es que son también españoles. No, no lo son. No, es que son. No, no lo son. Obviamente tendrá que haber ayuda al desarrollo. A mí todo eso me parece estupendo, pero los argelinos no son franceses. Y lo que intentó hacer De Gaulle os metemos como provincia, eso es una locura. Y hubiera acabado igual que estamos ahora. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy en contra del colonialismo, hubiera luchado fervientemente contra él si yo hubiera vivido en esa época, pero eso no significa que yo quiera que luego ellos puedan venir aquí, destruir mi país y que seamos un arrabal de desarraigados, que es lo que hay allí en Francia. Y es lo que va a pasar también en España, no hay más que ver Cataluña. Entonces yo es que no lo permitiría, sinceramente. Se pueden cometer errores históricos, pero se podrán reparar, pero no a costa de destruirnos. Yo la gente que dice, que estamos en un punto... te aguantas porque España tenía un imperio y ahora podemos venir aquí y hacer lo que queramos. No, no, vendrás aquí a trabajar y a integrarte, si no te vas de aquí. Roberto, ¿tú crees que estamos en un punto de retorno? ¿De poder arreglar la situación? Bueno, yo creo que vamos, o sea, yo esto siempre lo digo, yo soy optimista en el sentido ¿O crees que ya vamos del tarde? Resultado final, pero yo creo que en Europa vamos a guerras civiles.
Y creo que va a haber conflictos graves. Bueno, de hecho están preocupados también en Estados Unidos. Hombre, que es que también, ahí también puede pasar, pero en Europa va a pasar. Y de ahí yo creo que se puede solucionar las cosas, porque también cuando hay graves conflictos la gente se va. Es decir, nosotros podemos tener 7 millones de inmigrantes que los que tienen arraigo de verdad sienten España se quedarán y los que vean un problema harán así y se irán. ¿Por qué? Porque no se van a comer una crisis, ni se van a comer una guerra, ni se van a comer ese tipo de cosas cuando pueden retornar al país del que realmente son y estar tan a gusto. O sea, ¿tú ves posible una guerra civil en España? ¿En un futuro? Sí, sí, pero y en Francia y en todos sitios. De hecho, en Francia están en un... Bueno, en Francia hay ciudadanos que ya dicen que están preparados por No, lo es que pueda pasar en su están casa en un periodo de preguerra para mí. Y cuando eso pase, va a pasar en más sitios. Nosotros vamos muy tarde con esto, pero cuando lo de Barcelona sea por 10 y sea en todo el país, estoy seguro de que va a pasar, porque esto de que la violencia de degüellan a un tío en Cataluña, no pasa nada, matan a David en Alicante, no pasa nada, esto tiene un límite. Y yo creo que cuando haya un gobierno en España... con un bate de béisbol y hay alguien en televisión que lo defiende. Sí, ¿no? y además, dice dice, no es que un bate, ya bueno, pero si tú tiras, yo por experiencias de la noche, de currar de portero y de otras cosas, tú si pegas a un tío en la cabeza y se cae al suelo, no le puedes pegar otra vez en la cabeza porque está en el suelo y le vas a matar. O sea, es que es claro, o sea, cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta que si una persona está con una conmoción en el suelo y le vuelves a golpear repetidamente con un bate en el suelo, le vas a matar, es un asesinato exactamente igual. De hecho, ¿cómo decirlo? Se ensaña más que si le hubiera pegado un tiro, porque un tiro le pega un tiro y se ha muerto. Pero si estás ahí, pam, 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 es psicópata, o sea, le estás matando porque quieres matarle y vas a insistir hasta que le mates. Entonces la gente en televisión luego diciendo, no, es que el contexto en el que viene, ¿qué contexto? Es un delincuente y sí, vale, no es un sicario, pero porque para eso tienes que tener capacidades, es un delincuente de 3 al cuarto, pero se dedica a robar y el entorno... Que ya había delinquido. Claro. ¿Y esa gente tiene que estar aquí? Pues no. ¿Y que va a haber una respuesta a esto? Pues cuando haya un partido en el gobierno que con estas cosas sí quiera actuar, pues la gente también actuará más, porque podrá hacerlo porque no la perseguirán igual. ¿Qué es lo que pasa ahora? Yo ahora mismo... Y me pasa a mí incluso con los marroquíes con los que tengo yo las historias. Yo, por ejemplo, si tengo una pelea con ellos, porque me vienen a atacar, y yo gano la pelea y le hago algo, ahí me denuncian. Y la policía al que viene a buscar es a mí, no a él. Y me meten que si delito de odio, que si racismo, que si... ¿Cómo es el día a día en tu barrio? ¿Hay problemas con las mujeres? A ¿Tienes ver, problemas tú? A partir de cierta hora... Bueno, tú a lo mejor por todo lo que dices, pero... A partir de cierta otro... hora no se puede salir a la calle. Porque es peligroso, porque te roban, porque hay gente que vive en patinete, es su casa. Y Tu barrio es Leganés, ¿no? No, mi barrio es un barrio de Leganés que está bastante feo. Sí, un barrio de Leganés, pero bueno... Porque en Leganés hay zonas muy bonitas, pero yo vivo entre San Nicasio y Batallas, sí. Y es una zona muy lumpenizada, donde hay locales ocupas de este tipo de gente que están todo el día yonkis, que están con los patinetes dando vueltas, que están todo el día en un bar bebiendo, y chavales que tienen 18, 19, 20 años, no estudian, no trabajan, no tienen ni oficio ni beneficio de ningún tipo, y se dedican a lo que se dedican. Hay bandas de marroquíes que se dedican a robar, y ese es el día a día. Y o sea, tú dices que a partir de una hora no se puede salir. Si eres una chica, yo creo que no. ¿Y siendo un chico tienes problemas? Bueno, pues te pueden robar si no eres de allí, pero si eres chica, yo tendré cuidado, vamos. ¿Ha habido algún caso de cortar brazos, manos, que hablábamos? No, ha habido puñaladas, hubo un tiro al lado de mi casa hace no tanto tiempo, que le metí un tiro uno a otro, y cosas de navajas sí que ha habido. Y peleas constantemente, por supuesto, constantemente. ¿Y la policía? La policía, pues los de allí son unos valientes, ¿eh? O sea, yo, de hecho, hoy cuando he salido... Muchas veces están indefensos, ¿eh? Cuando he salido tenían retenidos a dos, creo que eran senegaleses, muy yonkis que siempre están robando por allí. Y había unos vecinos ahí, racismo, y yo les he montado el pollo a los vecinos, les he dado la mano a los policías y me he venido para acá directo. Los patrulleros de allí, por lo menos los de mi barrio, son muy valientes. Yo les veo zafarse, bajarse, correr detrás de la gente. O sea, no es lo típico de yo hago mi trabajo y cobro. No, te lo preguntaba no tanto porque cumplan, que tenemos todos claro que cumplen, o casi todos, sino por el hecho de que ellos mismos están indefensos. No pueden hacer nada. Si yo hablo con muchos de que los ven en el gimnasio y me dicen, si es que no puedes, es que denuncia, racismo y ya, pues te hacen la cruz. Bueno, vamos con otro de los temas que tratas aquí, que tú dices... Señalas a las izquierdas y dices, cuando fue la guerra de Irak se opusieron tajantemente, se estaban manifestando, en cambio con la de Ucrania ha sido otra postura. Es que ha sido tocar moqueta, o sea, realmente tener poder, y se han plegado totalmente a lo que ellos llaman la agenda progresista,
y como dentro de esa agenda progresista los antiguos partidos socialistas son los grandes, que apoyaron la OTAN, bueno, siguen haciéndolo, se han sumado al carro. De hecho, Podemos ahora está poniendo un poco el grito en el cielo, pero porque les han desplazado. Cuando ellos estaban con vicepresidentes no decían nada. Y de hecho hablan mucho de Palestina, pero de Armenia no dicen nada. Hablan mucho de Palestina, pero con el Sáhara no se meten. Cuando siempre ha sido una causa defendida por la izquierda. Y lo han dejado de defender por bueno, pues por ese progreso, ¿no?, que ellos dicen, por esos derechos, de conquistar derechos aquí y poder crear mayorías supuestamente estables. Ya han sacrificado lo poco que tenían de ideología propia y han abrazado totalmente lo que, bueno, lo que digo ahí en el libro. Gastas una medio broma aquí y dices, todo parece que depende del tío Sam. No, es que lo que viene de Estados Unidos, que es donde está la izquierda más dominante, todo lo que viene de allí, aquí lo aceptan como soldados. Incluso ellos han defendido históricamente una cuestión, de Estados Unidos llega que lo progresista ahora es otra cosa, y ellos lo aceptan. Kluskar hablaba de la moda y de la estética de la revolución. Pues yo lo veo así. Y de la ideología de la seducción. Sí, ¿no? sí, yo lo veo así, yo lo veo así. Yo lo comparto totalmente su visión. Y eso viene de allí, y aquí pues lo aceptan todos, le dan un cariz supuestamente de izquierda, progresista, porque van con el relato histórico, pero en realidad ya no tienen nada. De hecho, la gente de izquierdas que era patriótica de los 40, 50, los años 30, los años 20, para esta gente serían fascistas, igual que lo soy yo para ellos. Claro, también explicas, ¿no? La derecha de ahora no tiene nada que ver con la derecha de antes, ni la izquierda de ahora con la izquierda de Es antes. que la izquierda, o sea, se ha movido todo. La izquierda de la época de la República, la juventud socialista hacían campaña contra la invasión de los moros. O sea, para que te hagas una idea, o sea, yo tengo carteles y tengo publicaciones que en contra de incluso del mestizaje, y eran las juventudes socialistas. Que eso ahora no lo hacen ni Falange, dice eso. Pues imagínate lo que han evolucionado en el tiempo. Y antes ellos iban de los verdaderos españoles y la lucha contra el invasor. Y ahora ¿en qué se han convertido? En una parodia de lo que eran. ¿Tú eres optimista, pese a todo lo que cuentas aquí? Porque todo lo que cuentas aquí, con esta sociedad que está derrumbándose... Yo veo que vamos hacia conflictos graves. Si no metemos mano pronto a lo que está pasando, creo que vamos a acabar con conflictos, con guerras. Pero yo creo que lo que saldrá de ahí será el resurgir otra vez del occidental y de Europa. Yo no creo que, como mucha gente, que vamos a desaparecer. Yo creo que cuando llegue ese conflicto, yo creo que los que se van a mover y los que van a desaparecer políticamente, me refiero, van a ser los enemigos de España. Dices algo muy importante antes de concluir, que es el honor, la palabra, ¿no?, el esfuerzo, el sacrificio. Antes eran cosas que se valoraban, eran unos valores presentes en los individuos. No, y en la izquierda también. Y en la izquierda también. Ahora para esta gente es prácticamente algo reaccionario y algo de la Edad Media. Y yo creo que es de hombres y mujeres íntegros. Es que para mí una persona que no tiene palabra, que no tiene honor, que no tiene valores, no te hablo de ideología, de valores de vida, para mí está vacía. Bueno, pero también ocurría antes que se admiraba la cultura y ahora cuando uno es culto, pues casi que es aburrido, ¿no? Sí. Casi eres facha por leer. Claro, entonces, ¿que te han llamado alguna vez facha por estar ahí leyendo tú en el barecillo? Me hicieron en El Jueves una viñeta. El Jueves es una revista inmunda. Sí. Y que ha ido degenerando con el tiempo, que salían como los rojipardos, según ellos, y salía yo con un montón de libros, y bueno, y decía, tienes que leerte este puto libro, vamos, léetelo. Bueno, sí, y sí, por lo tanto me estaban diciendo eso, literalmente. Bueno, Roberto, un placer hacer contigo todo este análisis de la situación. Ya, ahora sí, para despedir del todo, la situación que tenemos en Inglaterra, ¿no? Me parece, estás hablando tú por qué el obrero vota a la derecha, es verdad, hay un movimiento en muchos países en los que se está votando a la derecha, justamente en Inglaterra hay un cambio después de 14 años y va a ser la izquierda. Los conservadores, los conservadores están un poco en la línea de los de Estados Unidos, no te creas, los de allí, no te creas que son muy diferentes, han hecho cosas muy raras. Han estado cambiando de líder constantemente, tenían a Boris Johnson que se dedicaba a montar fiestas en pandemia, que a nivel de imagen no queda muy bien. Con la gente confinada y claro, de fiesta. Y hacía muchas excentricidades. Luego el que tienen ahora, pues yo entiendo que la gente conservadora inglesa pues vea raro que el presidente que tienen. Yo sinceramente, yo tampoco, si fuera conservador inglés tampoco querría votarle, o sea, es un sinsentido. Porque además le oyes hablar y le oyes hablar de religión, le oyes hablar de la cultura, le oyes hablar de determinadas cuestiones y es que no es inglés. Entonces yo entiendo que a los conservadores no le voten y después de un desgaste es normal que haya un cambio. Pero es un cambio como los que digo que hay aquí, de que, bueno, sí, viene la izquierda, pero
como Tony Blair en su día apoyando a George Bush invadiendo países. ¿Qué izquierda es esa? Tú estás diciendo, entiendo que los conservadores no le voten, que debería ser siempre, ¿no? Que uno vote al que tiene sentido votar, no por una ideología a la que se suscribe y se pega, se abraza y ya no se separa, pase lo que pase. Entiendo perfectamente que no le ¿Qué voten. está ocurriendo en esta sociedad para que la gente abrace, además nos lo dijo Sabater en una entrevista que hicimos aquí, que abrace los partidos políticos como si fueran religiones? ¿Qué crees que es lo que está fallando? Yo creo que es que la gente está muy vacía. Está muy vacía por dentro, entonces tiene que sentirse parte de un grupo, porque ya los grupos que había antiguamente están... Volvemos a eso del principio de dar sentido a la vida, ¿no? Sí, y yo creo que quieren dar sentido a su vida, que está muy vacía, porque es lo que se promueve ahora, que tu vida esté muy vacía, y cada vez más. ¿Y a ti qué te dice la gente que ha leído el libro? Porque claro, esto invita a reflexionar. Bueno, a ver, la cuestión que la gente que lee el libro es gente que ya de por sí suele tener cierto interés en mí, entonces bueno, pues las críticas suelen ser bastante constructivas y estoy muy contento con la aceptación que está teniendo del público. Lo malo que está el verano entre medias, pero yo aún así estoy intentando moverme y que vaya bien, porque tengo más proyectos y los quiero sacar. Roberto, pero fíjate, ¿no? Estás diciendo la aceptación de la gente y los que ya me siguen son los que me ven. Aquí precisamente, porque hablabas antes de los algoritmos, es donde deberían cambiar los algoritmos y que todos escuchemos a todos, ¿no? No solamente que escuchemos a los que piensan como nosotros, que entonces nos quedamos siempre en nuestro micromundo. Pero eso es tener pensamiento crítico y eso es algo que está muy mal visto hoy en día. Hoy tienes que seguir la corriente y no llamar la atención. Y yo soy al contrario. Bueno, te pido así un titular para terminar. ¿Qué quieres decirnos para despedir pues, como análisis de esta sociedad en la que estamos? Bueno, pues que vivimos en la liquidez absoluta y yo lo que le recomiendo a la gente es que inviertan en sí mismos, que el valor de una persona, gran parte de él es lo que él mismo hace para construirse, no lo que los demás opinen de él, y que se dediquen a construir, bueno, pues su persona, a nivel intelectual, a nivel físico, a todos los niveles, y que no sigan las modas y las tendencias que nos están imponiendo desde todos los sitios. Pues nos quedamos con este mensaje. Muchas gracias, Roberto. Muchos éxitos con el libro, que invite mucho a reflexionar, como decía, y nos veremos de nuevo. Usted ya lo sabe, aquí, el próximo día en El Foco, con otra entrevista muy interesante. Hasta entonces.